De los tres, o de los cuatro elementos que hemos mencionado anteriormente, que son el maestro, el alumno, el contenido y el ambiente, vamos a centrarnos por un momento en la parte del maestro y vamos a pensar cómo debe ser un maestro eficaz, cómo nosotros logramos desarrollar maestros eficaces, qué necesitamos hacer para que un maestro sea eficaz, cómo logramos que los propósitos que tiene la educación cristiana se cumplan. Por supuesto, necesitamos maestros que estén comprometidos con ese propósito de la educación cristiana, con la visión que tiene una iglesia y con la enseñanza y la formación de la palabra de Dios. ¿Cómo logramos que un maestro sea así? Lo vamos a hacer a través de lo que hemos dicho, un maestro con fe. Un maestro con fe, por supuesto, es una forma de poder recordar qué es lo que queremos transmitir. Un maestro con fe, o cómo hacemos un maestro eficaz, lo logramos a través de algunos pasos importantes. Antes de entrar en ese paso, es importante que veamos la ilustración que está ahí. Esa ilustración puede ser muchas cosas. ¿Qué observamos ahí? Piense un momento en lo que vemos en esa imagen y puede pensar, ¿qué puede ser lo que está pasando ahí? Una interpretación posible a lo que yo observo, y es donde trataré de relacionar el elemento de la educación cristiana tal como la hacemos hoy en día con lo que quiero ilustrar, es lo siguiente, es que muchas veces cuando nosotros nos vemos como maestros, pensamos que nuestra función es ser como en la ilustración, ese camión de carga que trae una gran cantidad de información y de contenidos y la vamos a tirar encima del vacío que hay en la mente del estudiante. Entonces estamos dando por hecho algunos elementos un poquito peligrosos. Número uno, estamos dando por hecho de que el maestro tiene todo el conocimiento y que el maestro sabe todo lo que es necesario, lo cual no es así. Hoy en día estamos expuestos a una gran cantidad de información. El crecimiento, el desarrollo del Internet en el mundo ha hecho que las personas tengan más acceso a la información que nunca antes. No es que haya más información que antes, es que hay más acceso a la información. Entonces una persona podría decir, yo no necesito ir a clases si yo puedo aprender esto en mi propia casa, simplemente con un clic yo tengo toda la información que necesito. De alguna manera es cierto, los estudiantes, las personas y todos aquellos que quieren aprender algo no necesitan específicamente asistir, porque casi todas esas cosas las podemos encontrar de una u otra manera en Internet. Entonces, si vemos al maestro como el portador de toda la información y de todo el conocimiento, nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender y aceptar que el alumno también maneja mucha información. No importa el tema que yo le quiera dar, incluso créanme que cuando sabemos quién es nuestro maestro y sabemos cuál es el tema y nos interesa lo que vamos a aprender, muchas veces nosotros desde antes nos preparamos. Cuando hay un interés en alguno de nosotros acerca de un tema, nosotros investigamos previamente. Cuando entramos a un curso en la universidad que nos interesa, el ejercicio habitual es que entramos a internet, vemos la página de la universidad, vemos el plan de estudios, vemos el contenido de la materia que vamos a llevar, vemos el profesor que nos va a dar, investigamos quién es el profesor, qué hace, a qué se dedica, de dónde viene. Tenemos acceso a toda esa información porque queremos aprender. Incluso comenzamos a cuestionarnos y a decir, de esto, ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué quiero aprender? Entonces, cuando llegamos al salón de clase, no llegamos vacíos de información, como si fuéramos ignorantes de todo lo que vamos a escuchar. Llegamos ya con un concepto que hemos aprendido en otro lugar, bien o mal, lo hemos adquirido de alguna forma. Y estamos ahí sentados esperando comparar la información que ya tenemos con la información que el maestro tiene. También, como tenemos tantas radios cristianas, tanta televisora cristiana, tantos predicadores cristianos, enseñanzas cristianas vía radio, vía internet, vía televisión, entonces las personas escuchan esa información desde sus casas, en sus carros, en su oficina. Las personas están con acceso constante a la información. Eso hace que todas las personas constantemente estén aprendiendo. Entonces, cuando llegamos a enseñar la palabra, es mentira que la gente llega con un vacío en su mente. La gente llega, incluso aquellos que son nuevos creyentes, llegan con un conocimiento previo.
de alguna forma han escuchado de Dios, han escuchado sobre algo y a los que les parece una novedad, inmediatamente lo reconocemos, pero no es el caso de la mayoría. El caso de la mayoría llega con algo de información. El primer error es pensar que el maestro tiene todo el conocimiento y el segundo error es pensar que el alumno no tiene conocimiento, como si fuera un estañón vacío al que le vamos a llenar de mucho conocimiento. Entonces, otro elemento pasivo, otro elemento negativo es el elemento pasivo, el pensar que ese vacío de información se llena llenándolo, se llena tirándole información. Y no es así. No importa cuánto yo sepa, el alumno puede en algún momento rechazar la información y sacarla, porque él no es un agente pasivo en el proceso educativo. En el proceso educativo, tanto el maestro como el alumno son agentes activos. Ahora, si yo soy un maestro que quiere ser eficaz al transmitir la palabra, al educar en el proceso de la formación cristiana, yo debo entender que no estoy trabajando con gente hueca, con gente vacía, y que tampoco yo soy el portador del conocimiento absoluto y final. Yo debo entender que yo tengo un conocimiento, pero que necesito comparar ese conocimiento con lo que mis alumnos tienen y comenzamos este feedback que provoca justamente el conocimiento, que investiguemos juntos. Eso baja mucho las defensas para cuando nosotros pensamos que como maestros tenemos que tener todas las respuestas, porque no es así. No tenemos que saberlo todo, no tenemos que manejar toda la información, no tenemos que conocerlo todo. Muchas veces nos vamos a enfrentar a preguntas para las que no tendremos una respuesta y tenemos que decir, mira, la verdad, no sé qué decirte sobre esto, no es una información que maneje o no he investigado todavía sobre eso. Pero ¿qué tal si para la próxima clase lo investigamos juntos? ¿O qué tal si ahora mismo nos detenemos en lo que estamos haciendo y comencemos a buscar información? Y comencemos a llegar a un final de lo que estamos conversando. Encontremos una respuesta o alguien de la clase sabe, ha escuchado algo sobre el tema, ha escuchado alguna conversación sobre esto, algún mensaje, alguna enseñanza, ha leído algo sobre el tema. Eso nos permite el enriquecimiento, que nosotros le permitamos al estudiante traer la información que ya tiene, darnos las fuentes de esa información y compartirla para debatir, para decir, bueno, no somos dueños todavía de esa verdad absoluta, la única verdad absoluta es Jesucristo, pero en tantos detalles de los que a veces no sabemos cómo manejar, traigamos, debatamos, hablemos sobre eso, cuestionémoslo. No nos cuestionemos necesariamente a nosotros en cuanto a si sabemos o no, sino cuestionemos lo que estamos aprendiendo y lleguemos a un final, a un acuerdo final acerca de lo que pensamos sobre eso, cuáles son las aristas que debemos contemplar dentro de una información que parece ser importante en un proceso educativo. Entonces, como maestros debemos sacarnos la idea de que traemos toda la información y todo el conocimiento y la vamos a vertir sobre estudiantes vacíos que no tienen ni información ni conocimiento. Eso definitivamente que no es así. ¿Cómo somos o cómo nos convertimos en maestros eficaces? Lo vamos a hacer a través de algunos recursos que vamos a poder tocar. El primero tiene que ver con competencias y vamos a explicar un poquito más adelante qué son las competencias. A lo mejor nosotros como cristianos no estamos acostumbrados a este tipo de concepto porque nos parece que son conceptos psicoeducativos que no tienen nada que ver con nuestra formación cristiana y sin embargo son descubrimientos que nos sirven a nosotros y que incluso llegan a, a sustentar o llegan a sostener o llegan a poner en evidencia que lo que la Biblia enseñó acerca de los procesos educativos funciona. Porque de hecho lo que las competencias dicen es que el conocimiento me tiene que servir para algo, que yo no tengo que desarrollar conocimientos, sino competencias, y que el conocimiento es una vía para las competencias. Dentro de la formación cristiana, justamente es de eso, siempre se ha tratado de eso, siempre se ha tratado de desarrollar competencias en los estudiantes, o sea, que tengan un conocimiento que les pueda servir para llevarlo a la práctica. Entonces las competencias, y las vamos a explicar un poquito con detalle más adelante, son un elemento esencial para ser maestros eficaces. Lo otro que es esencial para ser maestros eficaces es contemplar, conocer las necesidades. Yo tengo que saber que la gente que tengo ahí conmigo compartiendo en un ambiente educativo tiene necesidades y somos seres humanos y como seres humanos tenemos necesidades y estas necesidades intervienen completamente en todos nuestros procesos.
si yo estoy emocionalmente afectado por alguna situación personal, a la hora de llegar al ambiente educativo, probablemente la información no va a ser percibida de la manera en que lo sería si yo estuviera en una posición eh, emocional muy elevada. ¿Por qué? Porque he tenido una situación que me ha afectado y como somos seres integrales donde todas las cosas afectan, tenemos que entender que como seres humanos tenemos esas necesidades y tenemos que saber sobreponernos a esas necesidades. Cuando yo estoy dando clase, tengo que entender que muchas veces tendré que ignorar una conducta o una respuesta de una persona que a lo mejor contestó seca, de una manera seca o fría o grosera, y no entrar en el tú por el tú porque a lo mejor el ambiente y la situación que estaba viviendo lo hizo actuar de esa manera. Entonces yo entendiendo esta posición de las necesidades, yo sé cómo tratar o aprendo a tratar esas necesidades. Por otro lado, también como maestro yo tengo que saber reconocer cuál es la necesidad de mi gente. Y eso entender que muchas veces las personas no saben qué necesitan. Las personas creen saber lo que necesitan, pero si yo he logrado avanzar en mi vida cristiana mucho más y desarrollar una amplia madurez en muchas cosas, a veces yo tendré que decir, vamos a aprender sobre esto, aunque a ustedes no les guste un poco el tema o no entiendan del todo el tema, esto es necesario para su vida cristiana. En algún momento de su trayectoria cristiana, en su caminar con Dios, lo van a necesitar. Así que no se pongan aprensivos al tema, sino más bien estén abiertos a lo que vamos a aprender, porque les va a servir más adelante, a lo mejor hoy no, pero les va a servir en otro momento. Necesidades. El otro aspecto que debemos comprender como maestros es que debe haber una formación progresiva y eso significa que yo empiezo en 1, paso a 2, después a 3, voy a 4, llego a 5, comienzo un proceso de etapas, de superar etapas que me ayuden a mí a crecer, que demuestren que estoy creciendo. Las personas necesitan saber en los procesos y los programas educativos que están creciendo. Yo tengo que demostrarle a las personas en cada etapa que está lográndolo y debo celebrar cada una de esas etapas y debo incentivar a las personas para que continúen ese proceso de crecimiento. Debe haber algo progresivo. Yo no puedo empezar y terminar de la misma forma. Yo debo ir haciendo que el nivel no solo de dificultad, sino de alcance, de conquista y de práctica vaya aumentando a la medida en que las personas van aprendiendo. Y lo otro es la parte evaluativa, porque yo necesito dentro de todo proceso y todo programa educativo enseñar y no solo enseñar, sino educar y no solo educar, sino poder obtener una respuesta afirmativa de lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo yo sé que mi instituto bíblico es bueno? ¿Cómo yo sé que las personas realmente van a inscribirse aquí, se han sacrificado días enteros para estar en esta formación y les va a servir? Porque ya yo he venido probando, he venido y he venido haciendo ajustes, porque incluso a veces tenemos ideas que parecen grandiosas y en la práctica no son tan grandiosas. Y nos toca a nosotros decir, bueno, vamos a corregir, iniciamos de esta forma, ahora vamos a hacer este ajuste, vamos a cambiar algo que no teníamos antes, ahora sí lo vamos a hacer. O sea, yo necesito reconocer que debe haber una evaluación real en cuanto a todo el proceso, ir haciendo ajustes al proceso y obtener una respuesta evidente. La iglesia en general necesita saber que su programa educativo funciona. ¿Y cómo hacemos que funcione? Suponga que usted entra a un programa para hacer dieta. ¿Cómo sabe que ese programa funciona? Porque la gente lo ve, observa la evidencia en su propia vida. Y si usted se convierte en un vendedor de pastillas para rebajar y usted está más gordo de lo que cree, ¿cómo la gente va a creer que eso funciona? No le van a creer, a menos que noten que en usted hay un cambio, entonces van a decir, ah, ¿qué estás haciendo? Yo también lo quiero hacer, funciona. Y si fuera el caso, póngase que fueran ejercicios, póngase que fuera salud, usted quiere vender algo de salud, quiere ofrecer salud a la gente de alguna manera, pero usted está enfermo todo el tiempo. Entonces la gente va a decir, tu método no funciona mucho porque demuestras que ni siquiera tú utilizándolo te da resultados. O sea que tenemos que buscar una manera evidente de demostrar que nuestros programas educativos funcionan. Porque si no podemos demostrarle a las personas que los programas educativos funcionan, la gente no se va a interesar. No siempre la educación cristiana es la más perseguida en la iglesia, nunca es la más añorada en la iglesia. Quizás pienso yo porque la gente no está viendo la evidencia, pero créanme,
Y cuando tenga un grupo de gente que está empezando a crecer en su vida cristiana y están dando muestras de que están conquistando y que están superando en su vida todas las cosas, aquellos que están ahí que no quieren involucrarse van a empezar a pedir que alguien les dé clase. Van a empezar a pedir un cupo nuevo porque se van a dar cuenta que funciona. Pero tenemos que demostrar que la educación cristiana tiene un fundamento y tiene un resultado. Por eso necesitamos aprender a evaluar para hacer ajustes en el proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de entender, según la Biblia, cuál es el propósito de la enseñanza, para qué nosotros tenemos enseñanza y para qué tenemos educación en una iglesia. Hay un pasaje en la Biblia en Santiago capítulo 1. Me gustaría que si usted tiene una Biblia a mano, pueda buscar el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Leemos hasta el final, hasta el 27. Santiago 1, 22 al 27, leo la versión internacional. Dice, no se contenten, si usted quiere saber cuál es el propósito de Dios para su instituto bíblico, para su programa de crecimiento, para su programa de discipulado, para su escuela bíblica. Aquí le doy un fundamento bíblico. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y, después de mirarse, se va y se olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión, dice, no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Vean qué interesante todo lo que el pasaje nos está diciendo, y es la propia explicación de la mano y de la boca de Dios. No se contenten solo con escuchar, o sea que ir a la iglesia no es suficiente. Solamente ir a los cultos a escuchar palabra no es suficiente. ¿Está mal? No. Simplemente que no es suficiente, porque no nos tenemos que contentar. Quiere decir que ese es un nivel bajo. Es el primer nivel, es el primer paso. Pero hay pasos más arriba y no me puedo contentar con este nivel al que llegué de escuchar la palabra. Qué rico es ir y escuchar la palabra en el culto. Qué rico es escuchar a un buen predicador que tenga profundidad, que tenga conocimiento, que tenga revelación de Dios. Es grandioso hacerlo, pero ese es el nivel primero. Hay más arriba, hay niveles mejores, superiores, a los que tenemos que aspirar. Dice, no se contenten solo con escuchar. ¿Por qué? Porque eso es un engaño. Porque no es suficiente, porque no provocará todos los cambios necesarios. Porque será como el que oye la palabra, pero algo pasó. Dice, llévenla a la práctica. Llevemos esa palabra a la práctica. Porque dice que el que escucha la palabra y no la pone en práctica, o sea, ese que simplemente va y escucha, es como el que se mira a un espejo y se olvida de cómo era. Pero aquí hace la aclaración. Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, o sea, que viene al Instituto Bíblico, porque es donde enseñamos la ley perfecta que da libertad. Y no solamente es que asiste, sino dice que persevera en ella. O sea, que está constante en ella, que es participante activo del proceso. Y dice, no olvida lo que aprendió, sino que más bien lo hace. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para que la gente no olvide? ¿Tenemos estrategias para que la gente no olvide? Existen recursos que se llaman estrategias mnemotécnicas, que son recursos a través de los cuales nosotros podemos hacer que la gente memorice mejor para que no olvide. Las cosas que bien se aprenden, decía mi abuela, las cosas que bien se aprenden no se olvidan. Y es cierto, aquello que logramos aprender bien. Entonces, aquí nos quedamos con una pregunta: ¿de quién es la responsabilidad de que uno aprenda? ¿De quién es la responsabilidad del aprendizaje? El maestro dirá, la responsabilidad del alumno, porque él vino a aprender. Y el alumno dirá, la responsabilidad del maestro, porque él es el que está enseñando.
Y al fin de cuentas, la cruda verdad es que la responsabilidad 100% de que haya aprendizaje es del maestro. Si yo como maestro no me hago responsable de que mi alumno aprenda, yo soy 100% responsable de su fracaso. Pero también recuerden, el alumno es 100% responsable de aprender. Es que en el proceso educativo no hay parte y parte. No significa que yo soy 50% responsable de que él aprenda y él es 50% responsable de que aprenda. No, esto no es mitad y mitad. Esto es 100% responsable. Yo soy 100% responsable de lograr el aprendizaje en él. Cuando yo me responsabilizo 100%, me preocupo por hacer que él memorice, por conocerlo, por descubrir sus necesidades, por atacar sus necesidades, por enseñar lo que necesita aprender, por ayudarle a memorizar, por descubrir sus estilos de aprendizaje. Entonces yo soy como maestro 100% responsable. ¿Para qué? Para que él no olvide, sino que lo haga y entonces reciba bendición. ¿Por qué la va a recibir? Porque la practica. Porque no solamente la escuchó, no solamente perseveró en ella, sino porque la está practicando. Entonces recibe bendición. ¿Por qué nuestro cristianismo no siempre es bien reconocido? Porque nosotros muchas veces no tenemos una evidencia. Porque probablemente venimos a la iglesia y seguimos siendo los mismos. Porque nuestros programas educativos, en vez de llenar a la gente de cambios y de transformación, la llena simplemente de contenido y conocimiento. Otra vez aclaro, no es malo el conocimiento, pero el conocimiento envanece por sí mismo. No es el propósito de Dios que nos aprendamos la Biblia de Génesis a Apocalipsis. ¿De qué me serviría a mí tener toda la Biblia memorizada en mis archivos de memoria? Y no la pongo en práctica, ni siquiera una parte. Pero a lo mejor me sé unos cuantos versículos y los practico todos. Es mejor mi cristianismo, mi religión, como dice este pasaje, funciona, es pura, es sin mancha, porque la religión real es esa, es llevar a la práctica. Y dice, atender a los huérfanos, a las viudas, conservarse limpio, ser modelo, ser ejemplo, porque al final de cuentas lo que Dios desea es que eso que está cambiándome me provoque a mí a ir a otros, a bendecir a otros, a edificar a otros, a socorrer a otros. Cuando Jesús comenzó su ministerio público en la sinagoga y leyó el libro de Isaías, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, y comenzó a explicar para llevar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, y comenzó a mencionar todo eso y dijo, esto se está cumpliendo aquí, en mí se está cumpliendo. Que nosotros podamos decir lo mismo cuando participamos en un programa educativo. Es que se está cumpliendo en mí porque ahora yo estoy sintiendo la necesidad de llevar alimento a los que son pobres. Estoy sintiendo la necesidad de ayudar a los que necesitan. ¿Y quién está provocando eso? Nuestros programas educativos, que están basados completamente en la palabra de Dios que transforma la vida de la gente. Pero si nosotros centramos la palabra al mero conocimiento y la llevamos a esa limitación humana, tenemos una religión que no sirve, tenemos gente que te receta la Biblia en cualquier momento y se vuelve hasta molesto. Me he escuchado personas que no son cristianas y que de alguna manera tienen conocidos o amigos, compañeros de trabajo incluso, que son cristianos, y dice que cuando se acercan pidiendo algún consejo o haciendo algún comentario, con lo que le salen como respuesta es un texto bíblico. Y él dice, yo no necesito un texto bíblico, yo lo que necesito es otra cosa. ¿Sí? Que me hable o simplemente que me escuche. Y no es que esté mal el transmitir una palabra o una verdad bíblica, sino de qué manera lo hacemos. Lo hacemos como una forma de decir que mira, yo escuché esto que me transformó la vida y lo hizo de esta y de esta y de esta manera y tú lo has visto. O lo hacemos simplemente como una receta mágica donde mandamos a la gente a que se arrepienta. Entonces, en esta parte tenemos que hacer y entender que el propósito de nuestra formación espiritual, de nuestro crecimiento cristiano, nuestros grupos de discipulado, de nuestra escuela bíblica, es hacer que nuestra religión realmente funcione, es hacer que nuestra vida cristiana sea vida y no sea simplemente algo que hacemos o algo que aprendemos o un concepto que tenemos en nuestra mente, porque tenemos que entender que Jesús no es un concepto. Y Jesús mismo lo aclaró y lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es que no me pueden
no me pueden sacar de eso. No podemos pensar en Jesús como en una idea intelectual. Jesús es una persona, lo cual quiere decir que la verdad es una persona, que el camino es una persona, que la vida es una persona. Existe la verdad absoluta, es Jesús, es una persona. ¿Qué es el cristianismo? Es una persona. ¿Qué es la salvación? Es una persona. Y entonces, si entendemos este concepto y lo tenemos claro y lo practicamos, nuestra vida realmente tendrá sentido para que aquellos que participan con nosotros en un proceso educativo de formación cristiana realmente experimenten la formación en sus vidas. Hay un cambio, hay un progreso, hay un proceso, hay una transformación que ocurre en la vida de las personas cuando se han integrado a un proceso educativo. Ahí, Perry.